Bienvenidos nuevamente a Memoria Verborum, recordándoles que esta lectura es acerca de las cartas a Lucilio de Séneca. Esta traducción fue hecha por mí para poder tener la facilidad de compartirla sin problemas de copyright. Muy bien, continuaremos con la lectura de la carta número 9 sobre la filosofía y la amistad. Comienza Séneca. ¿Deseas saber si Epicuro tenía razón cuando en una de sus cartas reprende a quienes sostienen que el sabio es autosuficiente y, por ello, no necesita la amistad? Esta es la objeción que Epicuro dirige contra Ctibón y contra aquellos que creen que el bien supremo es un alma insensible al sentimiento. Nos encontramos con una doble dificultad al intentar expresar el término griego, falta de sentimiento, en una sola palabra latina, pues puede entenderse en un sentido contrario al que deseamos. Lo que queremos decir es un alma que rechaza toda sensación del mal, pero muchos lo interpretarán como un alma incapaz de soportar el mal. Tal vez sea mejor decir un alma que no necesita ni puede ser engañada o dañada, o un alma más allá del sufrimiento. He aquí la diferencia entre nuestra escuela y la otra. Nuestro sabio siente las dificultades, pero las vence. El suyo ni siquiera las siente. Sin embargo, ambos coincidimos en que el sabio es autosuficiente. Aún así, desea amigos, vecinos y compañeros, aunque pueda bastarse a sí mismo. Tan autosuficiente es que puede contentarse incluso con una parte de sí mismo. Si pierde una mano en la guerra o por la enfermedad, o si un accidente le arrebata la vista, se conformará con lo que le queda, hallando placer en su cuerpo mutilado como antes lo hallaba en su cuerpo intacto. No se lamenta por lo que falta, aunque prefiere no perderlo. En este sentido, el sabio puede vivir sin amigos, pero no desea hacerlo. Cuando digo puede, quiero decir que soporta la pérdida de un amigo con serenidad. No obstante, nunca carecerá de amistades, pues está en su poder reemplazar la ausencia con rapidez, así como Fidias. Si pierde una estatua, puede tallar otra. Del mismo modo, el sabio, maestro en el arte de la amistad, puede llenar el vacío que deja un amigo perdido. Hecatón decía: puedo mostrarte un filtro sin drogas ni conjuros. Si quieres ser amado, ama. Hay un gran gozo no solo en conservar amistades antiguas, sino también en comenzar nuevas. Atalo solía decir: es más grato hacer un amigo que conservarlo, como es más grato al artista pintar que contemplar la obra terminada. El trabajo mismo es un deleite, la obra concluida un fruto. Así el sabio, aunque autosuficiente, busca amigos para ejercitar la amistad. Para que sus virtudes no permanezcan dormidas, no los busca, como decía Epicuro, para que alguien lo cuide en la enfermedad o lo libere de la prisión, sino para ser él quien cuide, quien libere, quien entregue su vida por otro. La amistad que se funda en la utilidad es frágil, dura mientras dura el provecho. El verdadero amigo se busca por sí mismo, como se busca la belleza sin esperar recompensa. El sabio, entonces, es suficiente para una vida feliz, pero no para la mera existencia. Necesitamos manos, ojos y muchas cosas para vivir. Pero no carece de nada, porque la carencia implica necesidad y nada es necesario para él. Por eso, aunque puede ser feliz sin amigos, los desea, pues la amistad es un impulso natural como lo es el rechazo a la soledad. Incluso si pierde todo, como Ctibón, cuando su patria fue destruida y su familia perdida, puede decir: tengo todos mis bienes conmigo. El enemigo lo venció, pero él venció su vencedor. Nada que pueda ser arrebatado es un bien verdadero.
Epicuro mismo, aunque criticó a Estribón, dijo palabras semejantes: quien no considera lo que posee como riqueza suficiente, será infeliz aunque gobierne el mundo. Así la enseñanza es universal. La felicidad no depende de lo que se tiene, sino de cómo se vive consigo mismo. Solo el sabio se complace en lo suyo. La necedad siempre se fatiga de sí misma. Adiós. Bien, como vemos, el capítulo 9 de esta carta que dirigió a su amigo Séneca nos habla de cómo realmente dependemos mucho a veces de esa sensación o ese sentimiento gratificante de conseguir amistad y de conseguir sus beneficios, pero en realidad es otra razón más por la que no debemos estresarnos. Si somos quien ofrece la amistad y no quien la busca, podemos conseguir amistad sincera y cada nueva amistad puede ser una ganancia. Muy bien, continuamos con la carta número 10, sobrevivir consigo mismo. Y comienza Séneca: si no cambio de opinión, evita a la multitud, evita a los pocos, evita incluso al individuo. No conozco a nadie con quien prefiera que compartas tu tiempo antes que contigo mismo, y observa la estima que tengo en ti, pues me atrevo a confiarte a tu propio ser. Se cuenta que Crates, discípulo de aquel Estribón del que hablé en una carta anterior, vio a un joven caminando solo y le preguntó qué hacía en soledad. «Estoy conversando conmigo mismo», respondió el muchacho. «Entonces ten cuidado», dijo Crates, «pues conservas con un hombre peligroso». Cuando alguien está de luto o dominado por el temor, solemos vigilarlo para evitar que haga un mal uso de su soledad. Ningún insensato debería quedarse solo. En tales momentos solo trama necedades y acumula futuros peligrosos para sí o para otros. Da rienda suelta a sus deseos más bajos. La mente revela lo que antes reprimían el miedo o la vergüenza. Se agudiza su audacia. Se encienden sus pasiones y se azuza su ira. Y al final, incluso el único beneficio que la soledad concede, el hábito de desconfiar de todos y de no temer testigos, se pierde en el necio, pues él mismo se delata. Por eso, considera lo que espero de ti, o más aún, lo que me prometo a mí mismo, ya que la esperanza no es más que el nombre de un bien incierto. No conozco a nadie con quien prefiera que te relaciones antes que contigo mismo. Recuerdo con qué grandeza lanzaste ciertas palabras y cuánta fuerza tenían. Me facilité al instante y pensé: estas frases no brotaron solo de los labios, tienen raíces firmes. Este hombre no es uno de tantos, se preocupa por su verdadero bien. Habla y vive de ese modo. Procura que nada te oprima. En cuanto a tus antiguas plegarias, puedes liberar a los dioses de responderlas. Formula nuevas súplicas, pide una mente sana y nueva salud, primero del alma y luego del cuerpo, y hazlo con frecuencia. Invoca a Dios con valentía, no le pedirás nada que pertenezca a otro. Pero debo, como acostumbro, enviarte un pequeño obsequio con esta carta. Lo hallé en Atenodoro. Sabe que estás libre de que todo deseo cuando has llegado al punto de pedir a Dios únicamente aquello que puedes pedir en voz alta. Qué necios son los hombres ahora, susurran al cielo las más bajas plegarias, pero si alguien los escucha, callan de inmediato. Lo que no quieren que los hombres sepan, lo confían a Dios. ¿No crees entonces que podría delatarse este consejo saludable? Vive entre los hombres como si Dios te mirara. Habla con Dios como si los hombres te escucharan. Adiós. Bien, como vemos en esta carta número 10, está hablando de la transparencia que uno puede tener consigo mismo y poder ser exactamente como se piensa. Básicamente es llegar a ese punto donde nuestra conciencia pura es lo que nos guía y podemos transmitirla a otros con plena confianza, sin vergüenza. Ahora continuamos con la carta número 11 sobre el rubor de la modestia. E inicia Séneca: tu
Tu amigo y yo hemos conversado. Es un hombre capaz. Desde sus primeras palabras mostró el espíritu y la comprensión que posee y el progreso que ya ha alcanzado. Me dio una muestra de ello y no dejará de confirmarla. Pues habló sin premeditación, sorprendió de improviso. Cuando intentó recobrarse, apenas pudo apartar de su rostro aquel matiz de pudor, señal saludable en un joven. El rubor que lo cubrió parecía brotar de lo más hondo. Estoy seguro de que ese hábito de sonrojarse permanecerá en él incluso después de haber fortalecido su carácter, de haber despojado sus faltas y de haberse hecho sabio. Ninguna sabiduría puede arrancar las debilidades naturales del cuerpo. Lo que nace con nosotros puede atenuarse con disciplina, pero no desaparecer. El orador más firme, al presentarse en público, suele romper con sudor como si se hubiera fatigado o acalorado. Algunos tiemblan de rodillas al levantarse para hablar. Conozco a quienes castañean los dientes, a quienes se les traba la lengua, a quienes les tiembla el labio. Ni el ejercicio ni la experiencia logran arrancar estos hábitos. La naturaleza impone su fuerza y, a través de tales debilidades, se hace presente incluso en los más fuertes. Sé que el rubor es también de esta clase. Se extiende de pronto sobre el rostro de los hombres más dignos. Es más común en la juventud, por la sangre más ardiente y el semblante más sensible. Sin embargo, también afecta a los maduros y a los ancianos. Algunos son más temibles cuando se enrojecen, como si dejaran escapar todo su sentido de vergüenza. Sila, cuando la sangre le cubría las mejillas, estaba en su ánimo más feroz. Pompeyo tenía un semblante muy sensible. Siempre se sonrojaba ante la multitud, y más aún en una asamblea pública. Recuerdo también a Fabianus, que enrojecía al declarar como testigo ante el Senado, y su turbación le sentaba de manera admirable. Este hábito no proviene de debilidad del alma, sino de la novedad de la situación. El inexperto no siempre se confunde, pero suele verse afectado, porque cae en ello por inclinación natural del cuerpo. Así como algunos hombres son de sangre abundante, otros la tienen ligera y móvil, que acude al rostro de inmediato. Como he dicho, la sabiduría no puede arrancar este hábito, pues si pudiera borrar todas nuestras faltas, sería dueña del universo, lo que nos fue asignado al nacer y lo que se mezcla en nuestra constitución permanecerá. Por más que el alma se esfuerce en dominarse, no podremos prohibir estos sentimientos, ni tampoco convocarlos a la voluntad. Los actores en el teatro, que imitan las emociones, que presentan el miedo y la inquietud, que muestran la tristeza, imitan la timidez bajando la cabeza, suavizando la voz y fijando la mirada en el suelo. Pero no puede fingir un rubor, pues el rubor no se adquiere ni se evita. La sabiduría no nos asegura remedio contra él, llega y se va sin ser llamado, y obedece solo a su propia ley. Pero mi carta reclama ya su cierre. Escucha y guarda este lema útil y saludable. Honra a un hombre de carácter elevado y tenlo siempre ante tus ojos. Vive como si te observara y ordena tus actos como si te contemplara. Tal es, querido Lucilio, el consejo de Epicuro. Nos ha dado con razón un guardián y un testigo. Podemos librarnos de muchos pecados si sentimos cerca a alguien que nos vigile. Cuando estamos a punto de errar, el alma necesita a alguien a quien respetar, cuya autoridad santifique incluso su santuario interior. Dichoso el hombre que puede mejorar a otros, no solo en su presencia, sino también en su recuerdo. Y dichoso aquel que puede venerar a otro hasta el punto de serenarse y regularse al evocarlo. Quien logra venerar así a otro, pronto será digno de veneración él mismo. Elige pues un Catón, o si Catón te parece demasiado severo, elige un Lelio, de espíritu más suave. Escoge un maestro cuya vida, cuya conversación y cuyo rostro expresivo
te hayan satisfecho. Tenlo siempre en tu mente como protector y modelo, pues necesitamos a alguien según quien podamos ordenar nuestro carácter. Nunca enderezarás lo torcido si no usas una regla. Adiós. Que bastante interesante esta carta, realmente me gustó mucho, la carta 11, porque realmente demuestra que una manera de ordenar nuestra conciencia es poder seguir el idealismo de alguien quien consideramos recto, que nos pueda dar ese ejemplo. Si somos capaces de venerar a alguien a ese nivel, pronto somos alguien similar, alguien que busca los principios y que también es digno con el tiempo de ser admirado. Entonces, realmente me pareció uno de los momentos más sabios, al menos en esta lectura. Ahora, continuamos con la carta 12, que esta será la última que leeré en esta sesión. Y esta habla sobre la vejez, donde Séneca inicia diciendo: donde quiera que vuelvo la mirada, encuentro señales de mis años avanzados. Hace poco visité mi casa de campo y me quejé del dinero gastando en un edificio que se venía abajo. El administrador insistía en que las fallas no eran por descuido suyo. Hago todo lo posible, pero la casa es vieja, y esa era la casa que había crecido bajo mis propias manos. ¿Qué me espera si las piedras de mi misma edad ya se desmoronan? Me irrité y aproveché la ocasión para descargar mi enojo en presencia del administrador. Es evidente, le dije, que estos planos están descuidados, no tienen hojas, sus ramas están torcidas y secas, sus troncos ásperos y desalineados. Esto no ocurría si alguien aflojara la tierra a sus pies y los regara. Él juró por mi divinidad protectora que hacía todo lo posible, que nunca cesaba en sus esfuerzos, pero que aquellos árboles eran viejos. Entre tú y yo mismo los había plantado, los había visto brotar de su primera hoja. Luego me volví hacia la puerta y pregunté: ¿quién es ese anciano deshecho? Bien has hecho en ponerlo en la entrada, pues ya está de salida. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué gusto hallaste en recoger para enterrarlo el cadáver de otro hombre? Pero el esclavo respondió: ¿no me reconoces, señor? Soy Felicio. Solías traerme figurillas. Mi padre fue Filocito, el mayordomo, y yo era tu esclavo favorito. Este hombre está loco, dije. Mi esclavo favorito se ha vuelto niño otra vez, pero es posible sus dientes se le caen. Debo a mi casa de campo el haber descubierto mi vejez en cada rincón. Amemos y cuidemos la vejez, pues está llena de placer si sabemos usarla. Los frutos son más dulces cuando están a punto de pasarse. La juventud es más encantadora en su ocaso. La última copa alegra al bebedor, la que lo empapa y pone el broche a su embriaguez. Cada deleite guarda para el final lo mejor que contiene. La vida es más grata cuando desciende suavemente, sin haber llegado aún al precipicio. Creo incluso que esta etapa que se encuentra, por decirlo así, en el borde del tejado posee sus propios placeres, o quizá el hecho mismo de no desear placeres ha ocupado el lugar de los placeres. Qué consuelo es haber agotado los apetitos y estar libre de ellos. Pero, dices, es molesto tener la muerte frente a los ojos. La muerte, sin embargo, debe ser mirada de frente, tanto por los jóvenes como por viejos. No somos llamados según la edad que marca el registro. Además, nadie es tan viejo que no pueda esperar un día más de existencia. Y un día, recuerda, es una etapa en el viaje de la vida. Nuestra vida se divide en círculos. Uno acaba desde el nacimiento hasta el último día. Otro imita la juventud, otro encierra la infancia. El año por sí mismo contiene todas las divisiones del tiempo, que multiplicadas formarán la vida. El mes es un círculo más estrecho. El más pequeño de todos es el día, pero incluso un día tiene su comienzo y su fin, su amanecer y su ocaso. Por eso Heráclito, llamado el Oscuro por su estilo, decía: un día es igual a todos los días.
Algunos lo interpretan como igualdad en las horas, y es cierto. Si por día entendemos 24 horas, todos son iguales, pues la noche recupera lo que el día pierde. Otros sostienen que un día es igual a todos por semejanza, porque incluso el tiempo más largo no contiene nada que no se halle en un solo día, luz y oscuridad. Así, cada día debe vivirse como si cerrara la serie, como si contemplara nuestra existencia. Pacubio, que por larga estancia hizo suya Siria, solía celebrar cada día un sacrificio fúnebre en su honor, con vino y banquete, y luego se hacía llevar de la sala al lecho mientras los eunucos cantaban en griego. Ha vivido su vida, ha vivido su vida. Él se enterraba cada día. Hagamos nosotros lo mismo, pero con buen motivo. Vayamos al descanso con alegría y digamos, he vivido. El curso que la fortuna me trazó está cumplido. Y si Dios quiere añadir otro día, recibamos con gratitud. Feliz es el hombre que puede esperar el mañana sin temor. Quien ha dicho, he vivido. Cada mañana recibe un don. Pero debo ya cerrar mi carta. ¿Qué? Dices. ¿Vendrás en un pequeño obsequio? No temas. Trae algo, y más que algo, mucho. Pues, ¿qué hay más noble que esta sentencia que te envío? Es un error vivir bajo coacción, pero nadie está obligado a vivir bajo coacción. En efecto, por todas partes hay caminos cortos y sencillos hacia la libertad. Demos gracias a Dios de que nadie pueda ser retenido en la vida contra su voluntad. Podemos despreciar las mismas cadenas que nos atan. Epicuro, respondes, pronunció estas palabras. ¿Qué haces con lo ajeno? Yo sostengo que toda verdad es propiedad común y seguiré enviándote frases de Epicuro para que quienes veneran las palabras de otro y valoran al orador más que a lo dicho, comprendan que las mejores ideas pertenecen a todos. Adiós. Muy bien. Con esto finalizamos con la carta número 12 para poder continuar posteriormente. Gracias por acompañarme y los espero en el siguiente episodio.